Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito, vía Skype, más bien, a Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, Liz, un gusto saludarle. También saludar a la audiencia de los desayunos. Sí, bueno, agradecerle a usted que esté con nosotros. Hace 2 semanas atrás, pues venció este plazo que daba la ley humanitaria como apoyo para que aquellas personas que tuvieran, pues, deudas crediticias pudieran extender el plazo para pagar las mismas, ¿no? Una vez que ya venció esto de aquí, me gustaría empezar haciendo un balance de cuál fue el reflejo que dejó el hecho de haber extendido ese plazo o haber dado ese beneficio a quienes tenían esas obligaciones crediticias. Mire, excelente, realmente nosotros tenemos un balance de qué tan efectivas han sido estas medidas de primera fase, siempre pensando que fueron medidas temporales, que han sido medidas temporales, porque, como usted conoce, esto estaba atado mucho a lo que tiene que ver con el confinamiento y también en términos de la semaforización que las autoridades del COE, tanto nacional como cantonal, han ido adoptando para poder permitir o no el retorno a las actividades económicas y productivas. En ese sentido, la primera resolución, que fue la 569, que adoptó la Junta de Política y Regulación Monetaria con recomendación de la Superintendencia de Bancos, buscaba que haya un diferimiento de obligaciones crediticias para 60 días. Pero a los 60 días no regresamos todavía del confinamiento a las actividades productivas. Entonces fue necesario extender el periodo por 90 días adicionales. Estos 90 días se emitieron una resolución, que es la 582, con la cual se extendió este periodo. En ese momento ya el Congreso y el Ejecutivo habían aprobado la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y esta ley orgánica lo que permitió es extender un poco más del plazo hasta completar 180 días que se vencieron efectivamente el 12 de noviembre pasado. Entonces nosotros como superintendencia veníamos avanzando en la revisión y sobre todo la exposición ante la Junta de lo que podían ser medidas de segunda fase. Para entrar a lo de las medidas de segunda fase, sí me gustaría comentarle que yo decía que hemos tenido un resultado positivo porque las medidas estaban diseñadas para dar un alivio financiero. Y ese alivio financiero sin impactar en los ahorros del público, es decir, manteniendo la estabilidad de los depósitos. Entonces, esto ha sido importante porque en el momento pico del diferimiento, en ese momento lo que logramos nosotros en montos diferidos, logramos alrededor de 10.800 millones de dólares. Es decir, fue el momento más importante de los diferimientos. Esto es junio del 2020. Ahora, y esto representó a su vez alrededor de 2 millones de operaciones. Ese es el porcentaje de alivio a esa cartera que tenía la banca en su totalidad, pero también, por ejemplo, para septiembre, que se manejaban ciertas cifras, provocaba el nivel de morosidad que todavía había. En ese tiempo se consideraba que el índice que se registraba era de 1,25 para el segmento comercial, 6,74 en consumos, 5,26 en vivienda y 5,97, casi el 6% en microcréditos. ¿Ha variado esto de aquí conforme han ido pasando los meses? ¿Se ha ido reactivando, sí, la economía? ¿Se ha dinamizado más la economía? Sí, mire, es importante. Yo le decía que en el momento, digamos, más alto de los diferimientos, que fue junio, usted acuérdese que también en ese momento empieza Guayaquil a regresar a las actividades productivas. Y cuando esto sucede, de ahí para acá, para el último dato que tenemos registrado, que es octubre, lo que hemos conseguido es mirar que viene decreciendo más bien el monto de los diferimientos. Hoy estamos con alrededor de 9.800 millones de dólares de diferidos. Y el número de operaciones ha bajado a 1.400.000 operaciones. Entonces esto es bien importante porque quiere decir que las personas han ido pagando sus diferimientos y han ido también saliendo de las operaciones diferidas. Cierto es que la pandemia tiene unas consecuencias, además de las sanitarias, unas consecuencias económicas y financieras
que impactan también a los hogares, a las pymes, a las familias, pero no es menos cierto que estos hogares y estas pymes lógicamente sí han podido mejorar su nivel de ingresos en la medida en que han regresado a la actividad productiva. Y ahora lo que nosotros tenemos, que usted me estaba mencionando efectivamente como morosidad, lo que hemos logrado es que en agosto hubo un pequeño incremento de esa morosidad y ahora hemos vuelto a caer. El total de la morosidad global es de 2.8. Estoy justo aquí con el cuadro leyéndolo y le puedo decir que en lo que es microcrédito está en el 4%, lo que es consumo en el 4.4%, lo que es vivienda en el 4.8% y en morosidad del crédito comercial estamos en 0.9%. Ahora, por eso es necesario estas medidas de segunda fase, o son necesarias, perdón, las medidas de segunda fase. Y eso le iba a preguntar, definitivamente pues hay quienes no han podido cumplir con esas obligaciones crediticias, eso pone en riesgo su buró de crédito definitivamente y el resultado se está viendo después de que venció este beneficio el 12 de noviembre y ahí viene la implementación de estas medidas de segunda fase. ¿En qué consisten y durante cuánto tiempo se extenderían las mismas? Estas medidas tienen dos objetivos. El un objetivo fundamental, que es el que determina además la Constitución, el resguardo de los depósitos. Ese es un objetivo importantísimo porque depende de la confianza que tienen las personas para que ahorren y depositen recursos que luego el sistema financiero y el sistema bancario los canalizan en operaciones de crédito para operaciones de crédito productivo, microcrédito, es decir, todo lo que significa una actividad económica, por una parte. Por otra parte, lo que busca es, en el lado de los créditos, busca que contablemente el registro del paso de las operaciones o transferencia a créditos vencidos, es un término contable esa transferencia se hace dependiendo del tipo de crédito que sea, se hace a los 15 días, se hace a los 30 días, se hace a los 45 días o a los 60 días. En este caso, lo que se ha conseguido con la Junta de Política y Regulación Monetaria y con el ministro Pozo, se ha conseguido que todas se homologuen al mayor plazo posible. Esto es a 61 días. Entonces, todas las operaciones de crédito, en este momento, a través de la resolución 609, pueden ser contablemente trasladadas a vencido a partir del día 61. Esto hace, a su vez, que se mantenga la calificación crediticia de los sujetos de crédito, que eso es lo positivo, eso es lo bueno, digamos, que significa un diferimiento adicional. Eso es lo que significa, un diferimiento adicional de 61 días. Y esto va a estar vigente hasta el 30 de junio del año 2021. Obviamente que ahora, cuando cierre el balance en diciembre, la superintendencia viene haciendo un monitoreo diario, pero lo va a seguir haciendo con, digamos, ejercicios que se hacen, se llaman pruebas de resistencia, para mirar la bondad de las medidas, la pertinencia de las medidas y si es necesario algún otro tipo de extensión. También tiene esta medida que venir acompañada de política pública. Entonces hemos hablado con el ministro, él ha hecho ya un anuncio, el ministro Pozo, respecto de un fideicomiso, un fondo. Él ha dicho un bono, que no es un bono de deuda, ¿no? Pero él ha hablado de un bono que es importantísimo porque la cartera, como le dije, está diferida en 1.800 millones de dólares. Pero no podemos nosotros poner una presión adicional en los depósitos del público. Entonces es necesario que haya este fondo para hacer un refinanciamiento de esta cartera que ya ha sido diferida y que entonces puedan las MIPYMES, los hogares, todos aquellos que han sido impactados por el COVID, hacer un refinanciamiento también de sus deudas o obtener garantías o obtener capital de trabajo. Esto es bien importante y para eso este fondo se tiene que constituir con cartera de los multilaterales porque es más barata. Y ahí vamos a tener entonces la posibilidad de extender el plazo, ya no son de medidas temporales, sino ya van a ser de corto y de largo plazo, porque se va a poder extender los créditos a 4 años, a 5 años, a 6 años, dependiendo del tipo de deuda, y a su vez van a poder obtener ciertos plazos que son de periodos de gracia.
Y esto también es importante porque hay cierto tipo de industrias que no ha regresado todavía a la productividad, no ha regresado todavía a tener actividades normales y a tener ingresos. Y esto está determinado de que no lo van a hacer tan rápidamente tampoco. Entonces, para esas industrias se necesitan estos periodos de gracia. Y, como le digo, si viene de cartera multilateral, va a ser más barato. ¿Y esto de aquí para cuándo se tendría previsto? Porque este bono del que usted habla, que no representaría deuda soberana, es lo que decía el ministro Mauricio Pozo, viene con otras condiciones a lo que fue este crédito de Reactívate Ecuador, donde no se cumplió quizás con lo que estaba previsto y que vendría a ser una solución a lo que ustedes ya planteaban desde marzo como superintendencia de bancos, ¿no? A este apoyo sobre todo a las MIPYMES, a los hogares y empresas, como usted decía. ¿A partir de cuándo pudiera ya darse este tipo de bono? Usted tiene razón, Liz. Nosotros habíamos planteado esta solución desde marzo porque lo que queríamos como superintendencia de bancos, queríamos evitar la rotura de la cadena de pagos, porque es muy difícil después restablecer. Es decir, si usted como empresario o microempresario tiene la seguridad de que va a tener un fondo al cual puede acudir, recurrir, para que le den capital de trabajo o para que le den una garantía, entonces usted no entra en la cesación de pagos o no entra en el despido de empleados, que es lo que ha sucedido. Pero bueno, no sucedió en ese momento. Hoy ya el ministro lo ha anunciado. Estamos nosotros trabajando ya en la estructuración de lo que va a ser este tipo de operación y esperamos que prontamente, yo pienso que para la primera y máximo la segunda semana de diciembre ya se pueda contar con este instrumento, porque en realidad es un instrumento de política pública del que le estoy hablando. Y el Estado es garante en este tipo de instrumento y entonces eso permite a su vez apalancar este primer desembolso que se haga. No sé de cuánto será lo que destine el Ministerio de Economía, podrían ser unos 500 millones, lo que sea. Y si es así, con la garantía del Estado se puede apalancar y eso quiere decir que puede crecer por lo menos en 3 veces ese fondo. Lo que sí le quiero yo, porque sé que ya mismo se acaba el tiempo de la entrevista, le quiero recomendar a través de su canal y a través de usted a la ciudadanía, es que en la medida en que tengan y hayan recuperado los ingresos, las ventas, etcétera, sus empleos, las personas tienen la obligación de cubrir sus deudas, tienen la obligación de pagar, porque esos recursos son recursos de los depositantes y es importantísimo preservar el ahorro del público. Y la otra cosa que también quiero recomendar es que tengan cuidado porque en estos momentos hay muchos que están ofreciendo supuestamente crédito que son ilegales. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, válida su recomendación. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias también, Liz. Que tenga un muy buen día. Con eso de aquí, amigos...